Hola, vamos a iniciar este curso con unos libros nuevos y actualizados sobre inteligencia emocional. Vamos a tener 3 clases. En la clase 1 vamos a explicar cómo fue evolucionando el concepto. Después, algunas partes del cerebro que se activan cuando estamos frente a la inteligencia emocional. Y después vamos a ver cómo se evalúa, o sea, cómo sé si yo tengo o tú tienes inteligencia emocional. Sí se puede saber y vamos a ver cómo. En la clase 2 vamos a ver la inteligencia emocional a lo largo de la vida, desde la infancia, la escuela hasta las empresas, veremos cómo se aplica. Y en la clase 3 vamos a ver cómo identificar las emociones y cómo modificarlas, o sea, va a ser la clase más práctica. Pues bien, iniciamos con la clase 1. Bien, vamos a recordar que en el pasado hubo un psicólogo que se llamaba Edward Lee Thorndike. Él nos va a proponer una definición diferente sobre las inteligencias. Aparte de las que ya existe, la inteligencia cognitiva, la inteligencia académica, él cree que se le debe prestar atención a otro tipo de inteligencia, a una inteligencia social. Y la define: inteligencia social, capacidad para relacionarnos de forma efectiva con los demás y para comportarse con sabiduría en las relaciones sociales. Y tiene todo sentido, porque alguna vez has pensado que hay personas que no se saben comportar en algunas situaciones. Bueno, él se dio cuenta de eso y por eso define que hay otra inteligencia. Después tenemos a el más famoso, Howard Gardner. Él es famoso porque él hizo la teoría de las inteligencias múltiples. Según él, hay más inteligencias que la gente puede tener. Algunas personas pueden ser muy inteligentes para la parte matemática, otras para la parte corporal, otras para la parte musical, o sea, hay diferentes tipos de inteligencia. Pero define que entre todas estas inteligencias hay un grupo específico que se refiere para personas. O sea, de todas estas inteligencias que él propone, algunas son para conocimiento acerca de objetos, de cosas. Pero las inteligencias interpersonales y las intrapersonales, esas se refieren para el conocimiento de personas. Y él las define como inteligencia, potencial biopsicológico para procesar de ciertas maneras unas formas concretas de información que nos permiten resolver problemas o crear productos. Hay inteligencias que sirven para cosas, para trabajar con objetos. Hay inteligencias que sirven para trabajar con personas. Ahora tenemos a dos autores, Peter Salovey y John Mayer. Ellos fueron los primeros que proponen el término inteligencia emocional. Lo escriben por primera vez en un artículo de 1990 y nos definen la inteligencia emocional como capacidad de razonar válidamente con las emociones para mejorar el pensamiento, usar adaptativamente las emociones para solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio. Y nos va a proponer 4 habilidades específicas. Si queremos tener inteligencia emocional, nos propone 4 habilidades. Vamos a explicar de forma rápida cada una. La primera, percepción, evaluación y expresión de las emociones. Aquí, esta habilidad se refiere a saber identificar nuestras propias emociones y saber identificar las de los demás. También nos va a enseñar esta habilidad a expresarnos de manera adecuada con la persona adecuada. El segundo componente o la segunda habilidad, la emoción facilitadora del pensamiento. Esta habilidad nos dice que vamos a poner nuestras emociones a nuestro servicio para mejorar las cosas, tomar mejores decisiones, tener mejores soluciones. O sea, respondería a la pregunta:
qué me conviene hacer o qué no me conviene hacer con este estado emocional que tengo. Esto nos va a ayudar mucho para sintonizarnos con las emociones de los demás. Y si somos capaces de sintonizarnos con las emociones de los demás, podemos obtener puntos de vista diferentes al nuestro. El tercer componente, comprensión y análisis de las emociones. Esta habilidad nos enseña a distinguir la amplia variedad de emociones que podamos tener. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su causa? ¿Para qué funcionan? ¿De dónde vienen? Eso específicamente ya está en un curso que hice aparte, lo pueden revisar. Pero bueno, esto mismo se habla en este componente. Pero también, cuando conozco bien mis emociones, puedo predecir estados emocionales futuros. O sea, ya tengo un conocimiento teórico de las emociones y cómo funcionan en mí, ya puedo saber. Si decido esto ahorita, ¿cómo me voy a sentir después? ¿O qué estaría sintiendo si elijo esto en este momento? Si tengo una decisión difícil, puedo adelantarme a cómo me voy a sentir. Si decido esto, después me sentiré, y eso es como nos va a ayudar a proyectarnos a futuro y elegir mejor. Y el último componente, regulación de las emociones, esto es aceptar todas las emociones, tanto las positivas como las negativas. Dice que hay que aceptar todas. Hay que saber actuar con sus ventajas y sus desventajas. La pregunta aquí sería, a ver, ya identifiqué mis emociones, ya las reconozco, sé para qué sirven, sé de dónde vienen, las comprendo, pero estar en este estado de ánimo, ¿me va a servir para lo que quiero? ¿O lo modifico o lo cambio? Esa es la habilidad del cuarto componente. Ahora tenemos pues al más famoso autor que trata sobre inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Él tiene varios libros, pero la síntesis de la inteligencia emocional que él explica se puede resumir así. Para él, si a una persona le va bien en la vida, es porque tiene inteligencia emocional. Si una persona quiere que le vaya bien en sus relaciones sociales, en su trabajo, debe tener inteligencia emocional. Por lo tanto, si alguien no tiene inteligencia emocional, le va a ir mal y muy probablemente fracase. Él también tiene su propio modelo para explicar este tema y lo pongo en 4 cuadritos, que son estos que están acá. Todo lo que él va a comentar, todo lo que él va a escribir en sus libros, se puede resumir en 4 cuadritos. A ver, todo lo que él ha escrito, o puede ser escenario 1, conciencia emocional personal. O sea, yo que tanto conozco mis emociones. Todo lo que él ha dicho, todo lo que él ha escrito, puede caber en escenario 2, que tanto conozco las emociones de los demás. Todo lo que se ha comentado sobre inteligencia emocional puede caber en el escenario 3, que tanto yo sé manejar mis emociones. O en el último escenario, que tanto yo me sé manejar con las emociones de los demás. O dicho en otras palabras, podemos dividirlo en 2 ejes. Toma de conciencia, qué tanto yo me conozco emocionalmente y qué tanto conozco a los demás emocionalmente. O capacidad de gestión, qué tanto sé manejar mis emociones y qué tanto me sé manejar con las emociones de los demás. Es lo mismo, pero en otras palabras. Lo que quiero decir es que todo lo que se ha escrito de inteligencia emocional, todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha hablado, debatido, dialogado, puede caber en uno de estos escenarios, tanto al nivel personal o al nivel social. Pero también tiene más información sobre su modelo. Generalmente cuando estamos consultando algo de Daniel Goleman nos vamos a encontrar con algo así.
que siempre va a hablar sobre el conocimiento de las propias emociones. Él va a resumir lo de los autores anteriores. Por lo tanto, también va a enseñar cómo identificar las emociones, notar cuándo aparecen, por qué aparecen, pero también nos va a enseñar la capacidad de controlar emociones. Es una habilidad para saber adaptarse al medio. Nos va a enseñar a relajarnos en situaciones estresantes, a tranquilizarse frente al enojo, a recuperarse rápido de una situación aversiva. Es lo mismo que habíamos dicho antes. En su modelo también nos va a enseñar a usar nuestras emociones a nuestro servicio para cierto objetivo. Esto, en pocas palabras, en la vida práctica, lo puedo resumir en adaptarse emocionalmente. También nos va a hablar sobre el reconocimiento de las emociones ajenas. Esto quiere decir comprender señales sociales de deseos o necesidades de los demás. De forma práctica, en la vida real, esto se traduce en empatía. Y también, todo lo que él ha hablado, hay algunas cosas que nos van a enseñar sobre control de las relaciones. Saber relacionarse adecuadamente con los estados emocionales de los demás para saber influenciar en los demás. Esto en la vida normal, en la vida cotidiana, en la práctica, se puede traducir como saber liderar. Hasta aquí hemos visto que existen, sí, las inteligencias que les llaman frías, inteligencias académicas, matemáticas, inteligencia verbal, espacial, pero aquí estamos viendo que existe otro tipo de inteligencia, otro tipo de conocimiento, algo más humano, algo más personal, y se puede llamar inteligencia interpersonal, intrapersonal, inteligencia social, inteligencia emocional, pero quiero que noten que existe una inteligencia que es sobre el conocimiento de las personas. Es específica, es diferente. Podemos decir, es una inteligencia nueva. Por lo tanto, la inteligencia emocional conforma un conjunto diferenciado de capacidades. Y la forma que tenemos para demostrar que en verdad es un conjunto diferenciado de capacidades, lo podemos explicar a través del cerebro. Este dibujito también está en un libro de Daniel Goleman y nos dice: la base cerebral de la inteligencia emocional, a partir de técnicas de neuroimagen y estudios de lesiones. Lo que nos está diciendo es que ha comparado cerebros normales, sanos, y cerebros que presentan algún daño o algún tipo de lesión. Los compara y registra las diferencias. Vamos a explicar tantito cada una de estas partes del cerebro. Por ejemplo, la amígdala derecha, que estaba en el dibujito anterior, sirve, o una de sus funciones, es que se le conoce como el centro nervioso especializado en las emociones. Gracias a la amígdala derecha podemos ser conscientes de lo que sentimos. Gracias a la amígdala derecha tenemos la capacidad de notar lo que siento yo y también captar lo que sienten los demás. Entonces, vamos con el otro componente. Las personas que tienen un daño en su corteza somatosensorial pueden ser personas que les cueste trabajo ser empáticas. Las personas que tienen una lesión o un daño en su circunvolución del cíngulo anterior pueden ser personas que les cuesta mucho manejar sus impulsos, emociones intensas. Las personas que tienen un daño en la corteza orbitofrontal generalmente son personas que se les dificulta expresar lo que sienten. Por lo tanto, sus relaciones sociales pues son un tanto complejas, complicadas. Esto nos quiere decir si hay partes del cerebro que ayudan en la inteligencia emocional. Y ahora vamos a ver pues cómo se mide, cómo se evalúa, cómo sé si yo tengo o tú tienes inteligencia emocional. Vamos a explicar tres formas.
autoinforme, evaluación 360 y pruebas de rendimiento. Vamos con la primera. Autoinforme. Estos son cuestionarios que estoy seguro que alguna vez los has hecho, porque son estos clásicos cuestionarios que te dicen, aquí no hay respuestas buenas ni malas, responda sinceramente. Y generalmente tiene una tablita, así como, lea el enunciado y ponga el número según corresponda a lo que tú creas. Y a veces viene una tablita que dice, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. O a lo mejor la tablita dice, del 1 al 5, 1 es totalmente desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Elija usted una. Y ya te vienen un montón de enunciados y tienes que poner el numerito. Bueno, yo sé que alguna vez has hecho una de esas. Y al final te van a dar un rango con un porcentaje. A ver, ¿en dónde caíste? ¿En el nivel medio, en el nivel bajo, en el nivel alto? Bueno, eso es un autoinforme. Ejemplos de autoinformes para evaluar inteligencia emocional tenemos uno que se llama Emotional Quotient Inventory. Este lo diseñó un señor que se llama Rubén Barón, también se dedica a la inteligencia emocional, y este cuestionario va a evaluar el área interpersonal, el área intrapersonal, cómo nos adaptamos, cómo manejamos el estrés y nuestro estado de ánimo. Pero también hay otro que se llama Trait Meta Mood Scale. Ese es para evaluar la aceptación emocional que tenemos, la claridad emocional, o sea, que tanto reconocemos nuestras emociones. Y reparación emocional. Bueno, eso es qué tanto te puedes recuperar rápido de una situación aversiva. Por ejemplo, hay personas que tienen una discusión en la mañana y se ponen mal 2 días, 3 días. Están recordando eso y todo eso. Y hay personas que a lo mejor tienen un conflicto y se enojan 2 horas y ya se les olvida rápido. Bueno, eso es reparación emocional. Ahora tenemos las evaluaciones 360. En estas evaluaciones están diseñadas para evaluar, pero hacia los demás. Los demás, ¿cómo me ven a mí? Es para evaluar la opinión que tienen los demás de mí. Obviamente personas de confianza, personas cercanas que se supone sí nos conocen bien. Por ejemplo, hay un cuestionario de evaluación 360 que se llama Inventario de Competencias Sociales. Ese sí lo desarrolló Daniel Goleman. Y hay una pregunta que se pone a evaluar la empatía. Y según yo, me siento bien empático y yo me pongo un 9 de calificación. Pero este cuestionario, cuando se lo aplican a, no sé, a mis familiares, a mi jefe o a mis empleados, lo que puede salir es que pues den una calificación diferente. Yo me puse un 9, pero a lo mejor ellos me ven, me perciben con un 6. Esa comparación es lo que nos va a arrojar estos cuestionarios de evaluación 360. Y por último tenemos pruebas de rendimiento. Estos también son cuestionarios, pero aquí nos va a poner a prueba para saber lo que realmente hacemos en una situación emocionalmente compleja. Tenemos algunos que se llaman test de inteligencia emocional de la Fundación Botín y el otro que son lo mismo. En los dos nos va a poner alguna historia de la vida cotidiana, una breve historia. Nosotros vamos a responder qué haríamos o qué haría el personaje. Por ejemplo, puede haber una pregunta que diga, según la historia que acabas de leer, ¿cómo crees que se siente la protagonista o el protagonista? Y ya tienes que responder. Y hasta te pueden poner una imagen del personaje para que tú puedas inferir qué estás sintiendo. Porque sabes que hay personas que no captan los gestos faciales de los demás, no pueden leer las emociones de los demás, aunque pongan una cara acorde a la emoción.
También te pueden poner una pregunta como, ¿qué estará pensando la protagonista o el protagonista de esta pequeñita historia para sentirse de ese modo? ¿Cómo puede controlar sus sentimientos? Estas pruebas de rendimiento son muy prácticas porque tú tienes que contestar lo que realmente tú harías. Esta es otra forma para evaluar si alguien tiene o no tiene inteligencia emocional. Esto sería todo. Vamos a continuar con la clase 2.